Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750 en una nueva emisión de su programa Contigo, hoy miércoles 8 de agosto, correspondiente a Contigo Andrés Velázquez. Hoy tenemos enhorabuena a nuestro compañero Luis Trincado con nosotros. Muy buenas tardes. Ya recuerden que falló 2 semanas. ¿Falló? Sí, bueno, no nos pudo acompañar porque estaba en, como les comenté, estaba en algunos compromisos, relacionados con nuestra actividad política y eran ineludibles, por eso no nos pudo acompañar. Y como dije, el programa no era lo mismo sin él, pues. Se agradece el comentario. Vale. Ya estamos aquí. Nuestro también permanente invitado, nuestro compañero diputado Américo de Gracia, quien tiene una serie también de importantes noticias para todos ustedes el día de hoy. Y está con nosotros también la diputada Mariela Magallanes, presidente de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional. Hoy estuvo acompañando al equipo de Primero Justicia, los parlamentarios de Caracas, los que están aquí en Caracas, acompañándolos en una rueda de prensa en la cual fue vocero el segundo vicepresidente, ¿no? Alfonso Marquina. El diputado Alfonso Marquina. Y con eso queremos abrir el comentario del programa. Por supuesto, este es un programa que llega a todos ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles César González, el maestro César González. En la conducción, Luis Trincado, quien les habla Andrés Velázquez, y nuestros invitados. Todos aquí hacemos una callapa para el programa, para que salga lo mejor posible con todas las opiniones que podamos dar para orientar, clarificar y opinar en relación a la situación económica, política, social del país. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 0212-482-9750. El Twitter y Periscope @RCR750. Y nos pueden ver a través de la página web rcr.tv. Por allí nos podemos ver también, pues, ver y oír. Bueno, decía que con el tema de los parlamentarios íbamos a comenzar el programa de hoy. La diputada Mariela Magallanes viene de una rueda de prensa ofrecida por los diputados de Primero Justicia, partido con el cual nos solidarizamos totalmente, absoluta y totalmente, parlamentarios a los que brindamos toda nuestra solidaridad, como lo hemos hecho con los otros parlamentarios que han sido acosados, perseguidos y algunos, inhabilitados, como el caso que fue de María Corina, que la sacaron en su oportunidad. Está llegando también el diputado Arnoldo Benítez y también nuestro compañero también que nos acompaña toda la semana, el ingeniero Enrique Martínez. Decía que hoy se ofreció esa rueda de prensa y nosotros nos hacemos eco de ella, porque precisamente el día de ayer, en una de esas acusaciones irresponsables, una más de las tantas, de
Nicolás Maduro acusó a Julio Borges y acusó a Juan Requesén, el diputado Juan Requesén y el diputado Julio Borges, de ser los responsables del crimen, del atentado, del magnicidio, que no ocurrió. Y en ese plan está desde el día 4. Ojo, porque después acusándolos de asesinos, estando él vivo. Así. Es decir, asesinos de él, Sí. que está vivo y lo dice. No, pero el sábado, cuando dio su alocución, después de los sucesos de la Avenida Bolívar, bueno, acusó a Santos, que dio la orden, y acusó a unos financistas, y acusó a la derecha venezolana, y ya anunciaba por dónde venían las cosas. Y, por cierto, nosotros, cosa que Luis Trincado va a refrescar y va a leer para todos ustedes, la posición asumida por la causa R ese mismo día, horas después de haberse sucedido la situación que ocurrió en la Avenida Bolívar. Pero hoy nosotros queremos repudiar ese allanamiento. Primero rechazamos la acusación, luego el allanamiento que se intenta de la inmunidad parlamentaria de el diputado Julio Borges y del diputado Juan Requesén. La detención. Sí, y la detención. Desaparición forzosa. La desaparición forzosa, porque aún no sabemos ni siquiera dónde está el diputado Juan Requesén. Y ahora, bueno, en un acto que es otra ilegalidad, otro abuso de poder, otra inconstitucionalidad, como lo es que una falsa Asamblea Nacional Constituyente, que una espuria Asamblea Nacional Constituyente, que nadie reconoce en el mundo, que no hemos reconocido tampoco en la Asamblea Nacional, y las fuerzas disidentes de este régimen, bueno, tiene el tupé y asume la atribución que no tiene en modo alguno, primero porque ellos no tienen ninguna legitimidad, y segundo porque el allanamiento de la inmunidad del fuero parlamentario de un diputado tiene un procedimiento constitucional que pasa por la Fiscalía, pasa por el TSJ, por el Tribunal Supremo, y luego, bueno, vuelve a su juez natural, una vez que se tomen decisiones allá, para tomar decisión por mayoría en la Asamblea Nacional, en el seno de la Asamblea Nacional, para ver si procede o no el retiro o el levantamiento de ese fuero parlamentario. Pues ninguno de esos supuestos existen, están presentes, de manera que eso es un abuso, eso forma parte de la conducta de la tiranía, del régimen dictatorial, eso forma parte de la falta de institucionalidad en Venezuela, eso forma parte de la ausencia del Estado de Derecho, eso forma parte de la ausencia de democracia en Venezuela, eso forma parte de la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela. Eso forma parte de ese abuso constante y permanente de poder de este régimen contra los sectores disidentes. Y ya lo advertíamos el mismo sábado y lo poníamos allí en ese comunicado de la causa R que Luis va a refrescar para todos ustedes. Sí, vale la pena señalar que apenas horas, muy recién el evento, el suceso de la Avenida Bolívar, la causa R decidió, mediante un comunicado con 3 frases nada más, pero que hay que ver que tienen plena vigencia al día de hoy. No le creemos nada a Maduro, pero estamos conscientes del malestar en los cuarteles y del conflicto interno en el chavismo, por lo que no descartamos nada.
advertimos de la intención de la dictadura de montar ollas para seguir persiguiendo a la disidencia. Por nuestra parte, mantenemos la propuesta de la huelga nacional, que es una acción constitucional y democrática. Caracas, 4 de agosto de 2018. Bueno, esa fue la posición que asumimos y ahí están resumidas 4 posiciones. 1, mantenemos nuestra política de lucha con la propuesta del paro nacional. Advertimos sobre esto que está ocurriendo, esta persecución a los parlamentarios y quién sabe contra quién más vendrán. De la misma manera señalábamos que no aceptábamos el relato hecho por el presidente ese mismo día, donde por cierto se contradijo con el propio Jorge Rodríguez, y ayer está mucho más aparatosamente dejado ver el hecho de que Jorge Rodríguez dijo el sábado que los francotiradores habían derribado. Bueno, ayer Maduro negó esa versión. Nada de francotiradores, son unos inhibidores, son unas otras cosas. Se olvidó de Santos. Se olvidó de Santos también, entonces las agarró. Y luego, por cierto, por eso es que, bueno, la bien ganada y labrada fama de embustero que tiene este régimen, que no viene de ahora, que viene con Chávez, Américo, y Luis, y sí, Mariela, Enrique, es un estilo, es una forma de gobernar. Oyentes. Esto, la manera permanente de estar mintiendo. Bueno, ¿cuántos magnicidios denunció o atentados denunció Chávez? Y ahora nos salen con esto. Por cierto, llama la atención, muchísima la atención, que parte de los que ellos acusan allí son tipos o sujetos que Oscar Pérez denunció. ¿En qué mes envió? El mes de Oscar Pérez, eso fue en diciembre del 2017. El 1 de diciembre. Sí, donde acusó a 2 de los personajes, a 2 de esos personajes, a alias Pico y a Osman Delgado Tabosky. ¿Cómo dice Atención, Roider Alexander Russo Márquez, el mismo que se hace llamar Salomón o Teniente Pico, este individuo se infiltró dentro de las filas de los movimientos libertarios venezolanos en conjunto con otro individuo que está en el exilio de nombre Osman Delgado Tabosky, con el seudónimo de Jeremías, haciendo videos para buscar beneficio propio, y al verse descubiertos comenzaron a vender al régimen las localizaciones e identificación de los que sí estamos trabajando por la libertad de nuestra nación. Bueno, cada vez más. Y ayer los presenta Maduro como parte de los que pretendieron asesinarlo. De los apresados y de entonces, obviamente. Y hay previamente meses, el mes de diciembre. Estos son los testigos estrellas. Así. Acuérdense de los testigos estrellas. Entonces, cada vez que hay un hecho como este, aparecen los testigos estrellas. Por supuesto, son dudas razonables que todo el mundo tiene, entonces, frente a esta situación. Tenemos, al final de cuentas, y sobre todo, bueno, por aquello de que efectivamente nadie les cree. Y otro detalle, nadie Andrés, les cree. Recordando la intervención de Maduro, la primera, él dice en ese momento que el intento de magnicidio en su contra es el primero en Venezuela después del que hubo contra Betancourt. Se olvidó con lo cual dejó muy mal parado a Chávez. Al pajón a Chávez. Claro. Sí, señor. Pues, entonces aquellos eran embustes, pues. Entonces, bueno, hay una situación confusa, no clara. La población tiene dudas razonables en torno a esa versión y nosotros entonces ratificamos nuestro rechazo a esa narrativa que busca por su parte arreciar la persecución, el acoso, la represión, la intimidación, el miedo, la inhabilitación de sectores disidentes de la política. Américo. Otro detalle, Andrés, les habla al diputado Américo de Gracia. Otro detalle importante es que mucha gente también comenta de que es así el teatro por el fracaso de el censo del carnet de la infamia que tenía que darse este fin de semana y no se dio, que es con el asunto este de la gasolina y ese control, y ahora nadie habla
del carné del fulano censo y en qué terminó, sino del fulano magnicidio. O sea que un escándalo pretende tapar otro escándalo. Pero lo que sí fue cierto es que el fulano censo fracasó. No fracasó solamente en Caracas, fracasó en todo el territorio nacional. Los venezolanos por segunda vez consecutiva le dicen no. Eso era lo que quería destacar, el acto de rebeldía. Continúa. Sí, es un acto de desobediencia civil que el pueblo venezolano está mostrando una vez más que otra todos los días. Fue el primer acto de desobediencia civil el 20 de mayo, cuando no asistimos al simulacro electoral donde dejamos las calles vacías y sus centros electorales. Exactamente. Vacíos. Y por supuesto, el segundo acto de desobediencia civil masivo que ha habido este año es el de este fin de semana, cuando se pretendió hacer el censo de la gasolina y la gente también les dejó los sitios vacíos. Y digo los dos actos masivos porque hay actos de desobediencia civil en cada rincón de Venezuela cuando se protesta por el agua, por la luz, por los damnificados, por la comida, por la electricidad, por las inundaciones. O sea, hay muchos motivos por el transporte, por los que la gente hoy día está en la calle, y de eso también hay registros a diario en nuestra comunidad. Sí. Una oyente, Carolina Castillo, nos escribe: hola, ¿no se dieron cuenta que en ese evento no estaba el ciudadano Cabello? Qué casualidad, y aparecen los drones. Bueno, mira, el otro acto de desobediencia civil fue que el lunes convocaron a una marcha a favor de Maduro, y el propio PSUV le declaró la desobediencia civil, que no asistió. Podemos decir que entonces fallaron de dos nada, pues. De dos nada. Sí. Fallaron, hablando en términos de béisbol, de 2-0. Entonces, ¿por qué? Porque el acto de desobediencia civil, de rebeldía democrática, dejándole su carné de la patria en sus cachetes, que hicieran con él lo que le diera la gana, la gente desobedeció eso. Y luego el llamado a respaldar al presidente contra el que habían atentado, y solamente acudieron obligados algunos empleados públicos de los ministerios, tanto así que Maduro ni siquiera se presentó. Ni se presentó. Le dio pena ajena. Entonces, bueno, eso indica una cosa: nadie los quiere y nadie les cree. Esa es la verdadera realidad. Bueno, llegamos, son la 1:18 de la tarde, hora de nuestro primer corte. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Bueno, seguimos con su programa Contigo, Andrés Velázquez, a través de su RCR 750, correspondiente a hoy miércoles 8 de agosto. Bueno, entonces comentábamos que la cosa está movida con relación a la persecución política debido a esta situación de los sucesos del sábado, pero, ojo, nosotros queremos centrarnos o poner el foco en lo que es, porque Maduro intenta una narrativa para, bueno, colocar, ver cómo logra solidaridades, cómo logra colocarse como víctima, pero lo cierto, de lo que sí no hay duda, de lo que es completamente comprobable, porque está allí frente a nosotros una realidad, es el hambre que está viviendo la población. Hoy los artículos están por las nubes. Bueno, si ayer estaban por las nubes, hoy están en la estratosfera, hoy siguieron subiendo, porque el dólar, en vez de estabilizarse, de acuerdo a los anuncios de haber eliminado el ilícito cambiario y todo esto, lejos de eso, sigue incrementándose. Y con lo cual, también los artículos de primera necesidad. Sigue igualmente existiendo la escasez de alimentos de primera necesidad. Todo eso está ocurriendo, es la realidad. Lo que nosotros tenemos en la actualidad es el incremento de las protestas y reclamos en Venezuela, como la protesta por el gas, la protesta por el agua, la protesta por la inseguridad. Yo pudiera, y tengo aquí de hecho una lista de más de 50 razones que nos colocan en una situación verdaderamente caótica en Venezuela. La inflación indetenible, que ya está calculada a finales de año en 1.000.000%, ya está calculada a esos niveles, con lo cual, bueno, esto sería el acabose, con sueldos miserables, desempleo galopante, inexistencia de efectivo, médicos de pagos precarios, con sueldo o remuneración precaria, total escasez de alimentos básicos, desaparición de la industria agrícola, el hambre creciente y aplastante, la huida de más de 3 millones de ciudadanos en un éxodo masivo, niños abandonados en la frontera, no hay servicio eléctrico, no hay servicio de gas, no hay servicio de agua, no hay medicina, rechazo a la necesaria ayuda humanitaria, no hay derecho a la salud ni seguro que cubra el más simple de los gastos médicos en Venezuela, hospitales convertidos en un verdadero caos, clínicas en cierre técnico prácticamente, médicos abandonando su trabajo por falta de pago, personal paramédico y de enfermería en la ruina, mortandad de niños por falta de tratamiento, desnutrición con efectos irreversibles en niños y adolescentes, asistencia social inexistente de la tercera edad, pensiones de hambre, transporte público desmantelado y colapsado, perreras mortales como medio de transporte, inexistencia de repuestos automotrices, robo de automóviles creciente, padres que no tienen con qué mandar a los hijos del colegio y mucho menos con qué darle comida y mucho menos con qué equiparlos para el año escolar. En definitiva, son tantas o más de 50 las razones que tenemos para verdaderamente preocuparnos y decir que esto es insostenible. Esto no puede continuar viviéndose. Esto no es vida. A esto tenemos que buscarle una solución. Y no hay solución con Maduro en el poder. Ojo, no la hay. Y esa es la conciencia que debemos tener. Por eso esta lucha.
Por eso la propuesta de que debemos buscar alternativas, y la alternativa está planteada en nuestra propia Constitución. La alternativa es sustituir este régimen, y la Constitución lo establece. Claro, eso no cae del cielo, como algunos plantean. Esto tiene que tener una salida negociada. Sí, podemos estar de acuerdo, pero eso hay que conquistarlo, eso hay que lucharlo, y lo tenemos que pelear con el pueblo venezolano, con el pueblo en la calle, presionando, no de otra manera, porque no por que le salió del alma, por obra y gracia o iluminación del Espíritu Santo, Maduro va a convocar a la oposición: venga, que esto está muy mal y yo quiero, a ir a una transición para ver si resolvemos esto. Eso no va a ocurrir nunca, eso no existe, ese Maduro no existe, porque sencillamente ellos están montados en un esquema hegemónico de poder. Esto es un plan perpetuo de poder, y para ello fue que trajeron la figura en la Constitución de la reelección indefinida para permanecer en el poder hasta el fin de los siglos. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que luchar democráticamente como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y repito, hay razones más que suficientes y momento adecuado más que suficiente para convocar o para decir: es el momento adecuado para ratificar la propuesta que hemos venido haciendo del paro general que tenemos que convocar en Venezuela, que sería así como el reinicio de las luchas, de una serie de actividades que nos conduzcan finalmente a lograr el propósito superior, que es el desalojo de esta gente del poder. Eso es lo que hemos venido definitivamente planteando frente a una realidad que yo la califico de desgracia para Venezuela. Esa es la realidad y la verdad verdadera que tenemos que enfrentar, y lo que Maduro intenta aprovechar con los sucesos del pasado sábado, montaje o no, realidad o no, ficción o no, pero él lo que intenta es tratar de que volteemos la mirada y nuestro interés hacia otro lugar, y no lo que verdaderamente nos está ocurriendo en Venezuela, que es esta desgracia social, económica, política, que, como ya hemos dicho, es invivible. Ya la lucha no es solo por mejorar o porque rectifiquen, sino por el derecho a la vida misma, que es lo que estamos en definitiva defendiendo. Bueno, en este momento ya tenemos que pasar al segundo corte de este programa y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 8 de agosto. Bueno, está con nosotros, como ya hemos informado, Luis Trincado, que retoma la conducción del programa, y nuestro diputado Américo de Gracia, la diputada Mariela Magallanes, el diputado Arnoldo Benítez y el compañero ingeniero Enrique Martínez, quien también nos acompaña semanalmente en el programa. El tema del arco minero se ha convertido en una de esas situaciones de las más desagradables que vive entre tanto problema la nación venezolana. Y hoy por hoy, el desastre ecológico que allí se está cometiendo, no dudamos en calificarlo como el peor ecocidio que se comete hoy en el planeta Tierra. Eso que está ocurriendo allá, que afecta todo, hasta etnias indígenas. Como ustedes saben, Américo de Gracia ha venido atendiendo el tema, es diputado por esa región sur de Venezuela y, por supuesto, cada vez que habla del tema, aborda el tema, es porque tiene siempre algo, un planteamiento de interés nacional e internacional que hacer. Américo. Sí, buenas tardes, Andrés, y continuamos aquí en Andrés Velázquez Contigo en Radio Caracas Radio. También se te olvidó mencionar al compañero Arnoldo Benítez. Lo mencionó. Sí. Ok. El compañero Arnoldo Benítez, que está ahorita con nosotros también aquí en los estudios. Fíjense, lo del arco minero, que lo hemos venido trabajando durante mucho tiempo acá y que tú no dudas en calificar y no se duda en calificar como el mayor ecocidio que se esté cometiendo hoy en el planeta Tierra, y se está cometiendo prácticamente en nuestras narices, en nuestra casa, en Guayana, que es el territorio. Ese territorio de 112.000 kilómetros cuadrados equivale a 16 países de la Unión Europea, para que tengan una idea de la magnitud del territorio afectado, en este caso, en ese ámbito pues del que nosotros hablamos. Hay dos noticias que tienen que ver con el arco minero. Una de ellas, el hallazgo de una fosa común con 14 cráneos en el Callao, en la zona de El Perú, en una de las minas prácticamente que operaba Minerven. Todo esto nosotros lo hemos venido advirtiendo, alertando, informando que hay muchas fosas comunes en todas y cada una de las minas, y que para que hayan 14 cráneos significa que fueron masacres que nosotros eventualmente no reportamos, o sea, que no conocíamos, que no se conocen, que no se tienen testimonio, ni han sido públicas, notorias, ni comunicacionales. Todas estas cosas aparecen a la luz pública hoy y que el régimen pretende ocultar de manera sistemática. Otra de las cosas que prácticamente se ha invisibilizado es el secuestro del que fueron objeto dos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela en Guayana. Una, la registradora civil de Ciudad Bolívar, Rebeca Núñez, quien es pareja de el exdiputado también del PSUV, Aldrin Torres. Ambos fueron secuestrados
en horas de la madrugada en el sector de Maruanta, en Ciudad Bolívar, a las 5 de la mañana, en un Mitsubishi azul, y que se presume, pues por toda la operación desplegada, que eran efectivos o funcionarios o militares o policiales quienes lo secuestraron. 8 días después no se sabe del paradero de Aldrin Torres y su pareja Rebeca Núñez. A nosotros nos llama poderosamente la atención porque obviamente ni siquiera la gente del PSUV se ha manifestado en función de un hecho tan criminal como este. Y la razón, y por supuesto sabemos que Aldrin Torres, que formaba parte del staff de operadores políticos del entonces ex gobernador Francisco Rangel Gómez, que hoy está prácticamente gozando de las mieles del poder fuera de Venezuela. Algunos dicen que es en Portugal y otros dicen que es en México, pero en Venezuela no está. Bueno, dejó pues este candelero prendido, o nos dejó ese candelero prendido allá en Guayana, y hoy una de sus fichas es secuestrado. Este mismo Aldrin Torres venía denunciando todas las operaciones fraudulentas que se estaban haciendo ahora en Minerven. Por supuesto, nosotros entendemos que la función de Aldrin Torres era denunciar, y es denunciar, a los que forman parte de las nuevas mafias de el usurpador Justo Noguera. No obstante, nosotros tenemos que advertir y alertar alzar la voz en este caso, porque para nosotros es muy importante ser consecuente con nuestra conciencia. Te iba a hacer un comentario, Américo, porque valores. Vi cuando pusiste en tus redes la denuncia, vi alguna reacción de alguna gente que te respondía comentándote que para qué te ibas a ocupar de eso, que eso era, que dejaras esos bichos que eran del régimen y del PSV. Entonces tú hacías un razonamiento que yo quisiera que repitieras aquí porque, bueno, no es cualquier cosa. Cuando comenzamos a denunciar la desaparición y el secuestro de Aldrin Torres, que 8 días después todavía no aparece, mucha gente me reclamaron, bueno, ese mismo Aldrin Torres fue el que invisibilizó, o uno de los operadores que invisibilizó la masacre de Tumeremo. Es correcto. Sí. Y eso yo no lo estoy ocultando ni lo estoy bypaseando. Eso es verdad. Solo que nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestros valores y con nuestra conciencia. Si nosotros no le permitimos a Aldrin Torres entonces, el 4 de marzo del año 2016, que invisibilizara la masacre de Tumeremo, hoy tampoco podemos invisibilizar la desaparición de Aldrin Torres. Por aquello que decía Bertolt Brecht, de que vinieron por los judíos y yo no me ocupé porque yo no soy judío, vinieron por los evangélicos, o vinieron por los comerciantes, o vinieron por tal, y no nos ocupamos porque nosotros no pertenecíamos a ese gremio. Cuando vengan por mí, entonces nadie tampoco levantará la voz. En este caso, nosotros queremos una Guayana y por supuesto una Venezuela libre de bandas criminales, sean de donde sean, vengan de donde vengan y cualquiera sea el origen que esto ocurra. Como el gobierno invisibiliza la crisis del agua, invisibiliza la crisis de la comida, la crisis eléctrica, la crisis del transporte o la crisis de la tragedia de la hiperinflación. Y con esto caigo también en otro tema de Guayana y concluyo, que es el tema de las inundaciones, que también están siendo invisibilizadas por el régimen. No hay tal emergencia, el gobierno no las decreta, como no decretó en su oportunidad ni aceptó ayuda humanitaria cuando la vaguada de Vargas, como no acepta el corredor humanitario para los enfermos renales o diabéticos o de VIH o los enfermos hipertensos o cosas por el estilo, como en efecto hoy invisibiliza
que el estado Amazonas y fundamentalmente Puerto Ayacucho están bajo las aguas, que Puerto Páez de Apure están bajo las aguas, que Ciudad Bolívar está bajo las aguas, que San Félix y Puerto Ordaz están bajo las aguas y que parte del delta y fundamentalmente las comunidades indígenas del delta Macuro también están bajo las aguas. Amazonas fue el primero que mencioné, me está apuntando la diputada Mariela Magallanes, y quiero decir con esto que una de las obligaciones nuestras es también elevar la voz por aquellos que no tienen voz. Y por eso hoy en el programa de Andrés Velázquez contigo, aquí en Radio Caracas Radio, hacemos esta mención especial. Y yo quisiera agregar en relación al tema de las inundaciones. Hay crisis eléctrica en la actualidad. Hubo crisis eléctrica en años anteriores. Y ¿saben qué decía el gobierno? Que no había electricidad, que no se generaba electricidad porque faltaba agua en los embalses. La culpa del niño. La culpa del niño. Ahora resulta ser que agua es lo que sobra. Agua es lo que sobra. Y las hemos mostrado. Agua. De manera que no podrá el régimen poner como excusa que falta agua en los embalses, sí, porque los únicos responsables de la crisis eléctrica son, sin duda alguna, los corruptos e incompetentes del régimen. Y permíteme un inciso sobre el tema, porque hay que recalcarlo. Y es un llamado verdaderamente a todo el país. Resulta que cuando hubo el huracán en Cuba, por muchos menos damnificados, la Fuerza Armada venezolana fletó un montón de aviones con ayuda humanitaria para Cuba. ¿Dónde está la ayuda humanitaria para los 10.000 damnificados de Puerto Ayacucho, para los 7.000 damnificados de San Fernando de Atabapo, para los 6.000 de Caroní? Para los 6.000 de Caroní. Eso sí es traición a la patria, sí. Que la Fuerza Armada en este momento no se esté ocupando de atender a los damnificados venezolanos que están sufriendo esas crecidas. Tenemos en el hilo telefónico a Diego Mendoza. Diego Mendoza es el expresidente de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. Estuvimos recién hablando con él el día de ayer. Nos estuvo explicando, porque nos llamó mucho la atención, llama la atención, y el gobierno nos explica cómo es que en Gaceta aparece el hecho de que a la industria petrolera el gobierno le suspende los impuestos sobre la renta. Los exonera de impuestos. De impuestos y del IVA. Sí, ¿cómo es eso? Y de IVA y de todo. Nos daba una explicación Diego Mendoza importante, muy importante, que yo creo que sirve para clarificar a la población la preocupación que por esto tiene. Diego, estás al aire y por favor explícanos brevemente ¿en qué consiste este anuncio? ¿Qué es lo que tiene detrás? ¿Qué conlleva esto? ¿O qué busca el gobierno con esta suspensión de Buenas tardes, Andrés, y a Luis Trincado. Un abrazo. Primero, Andrés, agradecer la lucha que sigues dando por este país en nombre de todos los venezolanos que seguimos. Sabemos que es duro, pero va a dar su resultado. Este país pronto tendrá un cambio y una gran posibilidad de prosperidad y desarrollo. Mira, les comento que la decisión del gobierno en Gaceta 41452 del 2 de agosto establece la exoneración de impuestos sobre la renta a PDVSA. Yo te puedo decir muy sencillo que es el canto al reconocimiento de la quiebra técnica de PDVSA. Eso significa que para el ejercicio que cierra en el 2018, PDVSA declarará impuestos y no pagará. Es decir, no transferirá el resultado de sus operaciones al Ejecutivo como corresponde, por la vía de la declaración de impuestos sobre la renta. Y en consecuencia, esos ingresos no entrarán a ser incorporados al presupuesto nacional para, con el presupuesto, como es lo normal en cualquier país institucionalmente sólido o con instituciones serias, pueda ser distribuido dentro de las necesidades de la nación en su plan anual. ¿Qué significa entonces? Número uno, es el reconocimiento a una quiebra técnica. Requiere PDVSA mejorar su posición financiera y para eso, su posición financiera es presentar balances al cierre del ejercicio azules, por llamarlo de alguna manera.
y para eso el gobierno le está exonerando la presentación de impuestos, el pago de impuestos. Eso es uno. Número dos, es la ruta para aumentar la opacidad, la oscuridad en el manejo de las finanzas públicas, por cuanto no quiere decir que el Ejecutivo se queda sin dinero, Andrés y Luis. No. Es que PDVSA no le va a transferir al Ejecutivo por la vía de la declaración de impuestos los recursos, pero sí los va a seguir manejando de manera directa desde PDVSA. Usted puede suponer que ese dinero, al no ser declarado, va a ser utilizado en operaciones para mejorar la inversión, la capacidad operativa interna de la empresa y para aumentar sus posibilidades de permanencia en el mercado. Pero no, yo no lo creo. Yo tengo que entender que es una decisión para aumentar la discrecionalidad en el uso de los recursos. Es decir, PDVSA no paga impuestos, se queda con esos recursos y el gobierno le puede decir a PDVSA, págame tal cosa, mándale una platica a yo no sé quién, págame págame a la militancia, porque ese dinero va a quedar para las operaciones internas de PDVSA. Y como hace rato que no se presentan cuentas a este país, puede suceder lo que hasta ahora viene sucediendo, el uso discrecional de los recursos. Y algo también muy importante es que al no entrar esos recursos al torrente central de las finanzas públicas, las gobernaciones y las alcaldías se van a ver afectados, y todo el sistema de administración pública. Es decir, aumenta la discrecionalidad, aumenta el control político sobre los gobiernos regionales y locales, aliados del gobierno o no. Pero esta vez el gobierno se está saltando la ley de presupuesto para el ejercicio 2019. Se va a saltar todos los pocos controles que quedaban para la ejecución de los recursos. Así que, más allá del tema de la hiperinflación, al gobierno no le importa ya la inflación, al gobierno no le importa ser el primer país del mundo en inflación. El gobierno necesita sostenerse en el poder y para eso hace uso de estas acciones como es aumentar la opacidad, la oscuridad en el uso de los recursos. Es muy grave lo que está pasando en este momento y es una alerta, pues hay que hacer una alerta nacional a que esta decisión se corresponde a una de las tantas en el manejo dudoso de los recursos públicos. Gracias, Diego. Bueno, yo creo que aquí hay una explicación profesional, técnica adecuada, que explica por qué el gobierno tomó esta decisión. Y bueno, bien grave, discrecionalidad, opacidad, saltarse el manejo del presupuesto público nacional, distribución de recursos petroleros que corresponden también por la vía de la distribución presupuestaria a cada uno de los entes descentralizados en Venezuela, es decir, los gobiernos regionales, municipales. Bueno, todo eso pasa o queda en discrecionalidad en manos del gobierno, porque no entera el impuesto, no lo entera al Fisco Nacional, sino sencillamente que se lo queda PDVSA. Eso es un asunto verdaderamente muy grave sobre el que posteriormente vamos a profundizar. Vamos a nuestro tercer corte y ya venimos para el final del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos ya en la parte final del programa. Interesantísima la explicación dada por el
el licenciado Diego Mendoza, sobre la exoneración del IVA y de todos los impuestos a PDVSA. Mariela es nuestra jefe de bancada en la Asamblea Nacional y está también Arnoldo Benítez, quien permanentemente acude con ella a estas comisiones y a estas reuniones. ¿Qué va a hacer para informar bien a los oyentes? ¿Cuáles son los pasos que va a dar la Asamblea en función de la defensa del fuero parlamentario y de los diputados? ¿Van a denunciar? ¿Qué pasos van a dar? ¿A dónde van a acudir? Y me dicen que ahorita está siendo convocada la Comisión de Política Interior que preside Delsa Solórzano para también una actividad. Bueno, con Mariela y Arnoldo. Sí, bueno, esta mañana la Asamblea Nacional, los parlamentarios nos reunimos y nos pronunciamos en rechazo a lo que fue la violación de la inmunidad parlamentaria y la pretensión de la ANC de allanarle la inmunidad parlamentaria a nuestro diputado Juan Requesén, cosa que es irrita, es ilegal. Nosotros la rechazamos y Juan y todos los diputados que hoy están en el exilio siguen gozando de su inmunidad parlamentaria porque fueron elegidos por más de 14 millones de venezolanos y que forman parte de este cuerpo legislativo, que es el único que tiene función de hacer, en dado caso, el allanamiento de la inmunidad. Hoy nos solidarizamos, estuvo presente el papá de Juan Requesén y, por supuesto, una de las acciones inmediatas después de la rueda de prensa ante el pronunciamiento es la realización de una comisión especial de política interior presidida por Delsa Solórzano, y los diputados que nos encontramos en Caracas vamos a participar no solamente en solidaridad, sino también para fijar posición de la comisión en la flagrante violación de derechos humanos de los compañeros. Y mañana se está llamando a la convocatoria de una sesión extraordinaria a las 11 de la mañana en la Asamblea Nacional para fijar posición también ante la pretensión de la violación y vulnerabilidad de los derechos de los diputados que hoy están siendo amenazados ante la situación que está viviendo el país, y es lo que el gobierno pretende hacer, la persecución. Arnoldo. Sí, mañana entonces a las 11 de la mañana habrá la sesión extraordinaria con un punto único, que es el debate sobre la desaparición forzada del diputado Juan Requesén y la violación de la institución de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. El llamado es a toda la comunidad, todas las personas que por favor nos acompañen mañana ya en el hemiciclo de la Asamblea Nacional para hacerle ver al país que no están solos esos diputados que están siendo agredidos, que están siendo vejados por el gobierno nacional. Bueno, Mariela, en la rueda de prensa en la mañana de hoy me comentabas que estaba el padre de Juan Requesén. El doctor Requesén. Fue muy emotivo. Sí, el doctor Requesén, por supuesto, no solamente fue a Juan, sino también a su hija Rafaela, que ya fue puesta en libertad. Ya fue puesta en libertad. Presidenta de la Federación de Centros Universitarios. También dio una rueda de prensa en pronunciamiento al hecho acontecido ayer. Y bueno, la fortaleza del doctor Requesén se ve quebrada ante el miedo y el temor que tiene ante esta desaparición forzada, que aún no tiene conocimiento ni el Estado ni de dónde se encuentra su hijo, y que está en manos de los abogados lo que significa el trato legal de esta detención. Por supuesto, nosotros nos solidarizamos, y lo digo en nombre de la causa R, con el doctor Requesén, la familia Requesén, y bueno, esto nos lleva a nosotros a fortalecer más la unión, a fortalecer más la lucha y la unidad de todos los venezolanos en función de lograr el cambio que todos estamos esperando. Sí, bueno, y hablando. Sí, Américo. No. Una noticia de última hora, me están escribiendo los trabajadores de Benalún, en donde hubo un accidente, se desplomó una grúa en reducción del complejo 1. Afortunadamente no hubo víctimas, pero las fotografías, bueno, lástima que aquí no las podamos ver, pero las fotografías son dantescas, pues, de cómo esas plantas... Una grúa, aquí están las fotografías que me envían. Mira cómo se cayó. Sí, para tratar de ilustrar, una grúa de estas industriales son las grúas de puente. Sí. No es una gruita. Sí. No es una grúa como la que, son la que nos auxilian en los carros, sino un puente grúa que están dentro de unos galpones gigantescos. Que levanta cucharones. Que levanta pues los cucharones. De metal líquido. Sí. Bueno, entonces, esa era la información que quería. Bueno, y
Y esa es la realidad de las empresas. Sí. Desmanteladas, liquidadas, totalmente. Bueno, 1:54. Hemos llegado al final del programa. Un programa que abordó el tema de los sucesos del sábado, programa que abordó y alerta, informa sobre la represión y la persecución, sobre la violencia, la violación de los derechos humanos de todos los ciudadanos, la incursión nuevamente de abuso de poder y inconstitucionalidad del régimen por la vía de una falsa Asamblea Nacional Constituyente, son inocentes, y así lo señalamos. Eso es un montaje contra los parlamentarios, así como le montaron a Freddy, así como le montaron a Leopoldo, así como le han montado a María Corina, así como le montaron a los alcaldes Alfredo Ramos, David Esmolanqui, Daniel Ceballos, así como le han montado expedientes prefabricados a los jóvenes que hoy tienen detenidos, a estudiantes, a trabajadores. Bueno, eso hoy lo repudiamos, son inocentes, y con esa afirmación concluimos nuestro programa el día de hoy, que ha llegado a ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares, bajo la gerencia de producción de Guilí Arcaya, la producción de Selene Pérez y en los controles el mago César González. Muy buenas tardes a todos y continúen con la programación y la linterna que ya viene por allí. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.